¿Hasta dónde puede llegar una entrevista antes de convertirse en una guerra en vivo? ¿En qué momento preciso una cámara encendida, una mirada desafiante y una pregunta que jamás debió hacerse rompen la frágil barrera del profesionalismo para revelar al ser humano vulnerable, furioso y desatado que se esconde detrás de la celebridad? Imagina por un instante la tensión en el aire, el silencio incómodo que precede al desastre. De pronto, lo que debía ser una charla promocional rutinaria, un simple intercambio de cortesías frente a los reflectores, se transforma en un campo de batalla. Un insulto, una amenaza, una salida dramática de la habitación, dejando a los periodistas atónitos. Con los micrado de una estrella internacional, choca de frente con la imprudencia, la audacia o la impertinencia de un periodista, dispuesto a todo por conseguir el de los famosos. Momentos históricos donde el guión fue arrojado a la basura, donde nadie se quedó callado y donde absolutamente todo, desde la primera palabra hasta el último gesto, salió terriblemente mal. Comenzamos este recorrido en el mundo del deporte, un escenario donde las pasiones siempre están a flor de piel, pero nadie encarnó esa pasión desenfrenada como el eterno y polémico Diego Armando Maradona. Maradona nunca fue un diplomático frente a los micrófonos. Su genialidad en la cancha siempre estuvo acompañada de una lengua afilada y una incapacidad absoluta para morderse los labios. Corría el año 2010. Maradona, convertido en el director técnico de la Selección Nacional de Argentina, se encontraba bajo una presión brutal, asfixiante, de esas que pueden quebrar la psique de cualquier ser humano. La clasificación de su equipo al Mundial de Sudáfrica pendía de un hilo finísimo. El país entero respiraba con angustia, y los medios de comunicación deportivos de Argentina, conocidos por ser implacables, feroces y constantes en sus ataques, lo habían sometido a un escarnio público implacable. Cada táctica, cada decisión, cada convocatoria era despedazada en los programas nocturnos. Pero entonces, la historia dio un giro. Argentina logró vencer a Uruguay. Consiguieron el pase al Mundial de forma agónica. Y Maradona, con el pecho inflado, el corazón a 1000 por hora y el resentimiento acumulado durante meses de críticas, llegó a la conferencia de prensa. No venía a hablar de tácticas ni de fútbol. Venía a cobrar deudas. Se sentó frente a los micrófonos, miró fijamente a la multitud de periodistas que apenas días antes pedían su cabeza, y comenzó su monólogo. Primero, en un tono casi calmado, agradeció a quienes habían confiado en él, a su familia, a sus leales, pero inmediatamente después, su rostro se endureció. La mirada se volvió oscura y apuntó directamente contra aquellos que habían dudado. Con una frialdad y una vulgaridad que paralizó al mundo entero, pronunció las palabras que quedarían grabadas en la historia de las controversias mediáticas. Dijo, mirándolos a los ojos, que a los que no creían, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Afirmó que él era blanco o negro, que gris no iba a ser jamás en su vida. El silencio en la sala de prensa fue sepulcral, pero la tormenta apenas comenzaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo cuando el periodista, Juan Carlos Passmann, intentó intervenir. Maradona lo reconoció de inmediato. Sabía exactamente quién era y qué había dicho de él en la televisión. Sin dejarlo siquiera terminar su introducción, Diego lo interrumpió, apuntándolo verbalmente con una furia contenida, y le soltó una de las frases más icónicas y humillantes de la televisión argentina, asegurándole que él también la tenía adentro. Las cámaras captaban cada gota de sudor, cada gesto de incredulidad. Maradona había transformado una conferencia de prensa de la FIFA en un callejón de ajuste de cuentas. Pero si hablamos de ajustes de cuentas y de figuras que han convertido las peleas en una parte esencial de su imagen pública y de su negocio, debemos viajar a México y hablar del indiscutible rey de la confrontación mediática, Alfredo Adame. Adame es un hombre que parece alimentarse del conflicto. Entre sus múltiples enfrentamientos, peleas callejeras, insultos en redes sociales y desencuentros políticos, uno de los más recordados y explosivos ocurrió en un plató de televisión, en el programa Laura sin censura. Frente a él estaba otra experta
en el arte de la televisión visceral, Laura Bozzo. Lo que comenzó como un panel de discusión sobre el acoso en redes sociales y la política fue escalando rápidamente. Adame, conocido por su mecha increíblemente corta, no toleró que Bozzo cuestionara sus aspiraciones políticas. De un intercambio de opiniones profesionales, la conversación descendió velozmente a las cloacas de los ataques personales. Adame, visiblemente colérico, con el rostro enrojecido y la voz alzada, decidió que no iba a permitir que nadie lo humillara en televisión nacional. Se levantó de su asiento de manera brusca, interrumpiendo a la presentadora. En medio de insultos cruzados y una tensión que hacía temblar a los miembros del equipo de producción, Adame no se guardó nada. Le gritó en la cara a Bozzo que le daba pena, que le daba asco, que su imagen era asquerosa. Mientras los panelistas invitados y el público en el estudio observaban mudos, incapaces de detener el tren sin frenos que era esa discusión, Adame procedió a quitarse el micrófono de solapa con movimientos iracundos, tirándolo al suelo mientras seguía lanzando improperios para finalmente abandonar el set de grabación, dejando a Laura Bozzo gritando a sus espaldas. Fue la consagración de la televisión chatarra, un espectáculo de egos heridos donde no importaba el mensaje, sino quién gritaba más fuerte. Sin embargo, no todas las confrontaciones nacen del odio o la enemistad política. A veces, la furia surge cuando se intenta cruzar una línea invisible que una celebridad ha trazado con sangre a lo largo de décadas de carrera. Este es el caso de un icono intocable de la televisión mexicana, Xavier López, universalmente conocido como Chabelo. Chabelo construyó durante más de 50 años una imagen inmaculada, entrañable y perpetua, por ser el amigo de todos los niños. Su figura en la televisión era vista casi como sagrada, una institución de las mañanas de domingo. Pero detrás de los pantaloncillos cortos, la voz aguda y las canciones infantiles, Xavier López era un hombre de negocios, un productor severo y una persona con reglas inquebrantables. Su regla de oro era simple y absoluta. La prensa no era parte de su show dominical. Su vida personal no era material de entretenimiento para las revistas de chismes. Y, sobre todo, no estaba dispuesto a negociar esa frontera bajo ninguna circunstancia. Él siempre lo dejaba claro, exigiendo respeto, repitiendo hasta el cansancio que lo único público de él era su trabajo, y pidiendo enfáticamente a los reporteros que no se metieran en su vida privada. Y para cerrar este viaje por la incomodidad, nos trasladamos a Hollywood, la meca del cine, donde a veces las preguntas no son agresivas, sino profundamente machistas, condescendientes y veladas bajo una capa de supuesto interés periodístico. Ana de Armas, la talentosa actriz cubano-española, se encontraba en plena ebullición de su carrera en Estados Unidos. Vivía un momento crucial, promocionando uno de sus primeros grandes proyectos internacionales. Durante la aglomeración y el caos de una brillante alfombra roja, un entrevistador decidió abordarla. Pero en lugar de preguntarle sobre su actuación, su proceso o el guión de la película, el reportero decidió enfocar la conversación en los supuestos años difíciles que ella había vivido antes de alcanzar la fama en Hollywood. El problema no fue el tema, sino el tono repulsivo y sarcástico que utilizó. Con una sonrisa de falsa complicidad, insinuó al micrófono que tal vez ella había pasado todo ese tiempo durmiendo en el sofá de algún director famoso. Le preguntó literalmente cómo había sido el gran esfuerzo de vivir durante semanas en el sillón de su amigo, el actor Alex Pettyfer, insinuando una dependencia que demeritaba por completo su esfuerzo profesional. Ana de Armas se mostró visiblemente incómoda. Sus ojos se abrieron en señal de incredulidad ante semejante atrevimiento machista frente a las cámaras de todo el mundo. Pero, en lugar de caer en la vulgar provocación, en lugar de armar un escándalo que arruinara su noche de estreno, sacó a relucir su clase. Con una calma sepulcral que heló la sonrisa del reportero, la actriz lo interrumpió y dejó las cosas perfectamente claras. Le dijo que ella no había dormido en el sillón de absolutamente nadie, mucho menos en el de Alex Pettyfer. Le corrigió la plana allí mismo, frente a todos, explicándole que lo que ella había hecho era ir a lugares, esforzarse inmensamente y trabajar incansablemente de sol a sol para llegar al lugar de privilegio en el que se encontraba en ese momento. La pregunta del reportero
fue rápidamente viralizada y duramente criticada en las redes sociales por su tono inmensamente condescendiente y por el evidente, doloroso y rancio sexismo que escondía detrás de la insinuación de que una mujer hermosa solo llega a Hollywood si duerme en los sofás correctos. Ana de Armas, con una sola respuesta elegante y tajante, desmanteló al entrevistador y continuó su camino hacia el estrellato. A lo largo de todos estos episodios, hemos visto gritos, golpes, lágrimas, evasivas, insultos y abandonos dramáticos. Pero más allá del morbo y del espectáculo efímero que nos brindan estos incidentes virales, estas explosiones mediáticas nos enseñan una lección profunda y oscura sobre la sociedad del espectáculo. Nos recuerdan de la manera más cruda posible que la fama, por más dinero, poder o admiración que traiga consigo, es una jaula de oro donde la intimidad es la moneda de cambio más cara de todas. Detrás de los ídolos de póster, de los cantantes multipremiados, de los políticos inalcanzables y de las leyendas intocables, siempre, sin excepción alguna, existen seres humanos. Personas que un día, tras meses de giras interminables, escrutinio público, problemas familiares devastadores o simple agotamiento crónico, no pueden soportar más el peso de los micrófonos y las cámaras. Un día, una pregunta mal formulada, un tono sarcástico o una invasión directa a su privacidad se convierte en la chispa que hace estallar el polvorín. Y en esa fracción de segundo, la celebridad desaparece y lo único que queda es un ser humano perdiendo el control, demostrándonos que la línea que separa la promoción del desastre total es, a fin de cuentas, peligrosamente delgada. Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos nuevo contenido y no te pierdas de absolutamente nada. Déjame abajo en la caja de comentarios qué otro escándalo recuerdas o de qué celebridad te gustaría que habláramos en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video, porque en este mundo del espectáculo, las cámaras nunca se apagan. ¡Hasta la próxima!